Buenas tardes, señores alumnos. Le habla el doctor José Parra. Quiero saber si me escuchan bien. Sí, doctor, sí se escucha bien. Sí, doctor. Muy bien, un ratito, un minutito que está cargando el tema, la charla. ¿Ya? ¿Se ve bien, por favor? Sí, Sí doctor. se ve, doctor.
Buenas tardes, señores alumnos. Vamos a dar inicio a la clase que nos toca hoy día. Se trata sobre valvulopatía aórtica. Pongan atención, por favor, porque es importante recordar antes que nada la anatomía. Y ustedes muy bien lo han llevado a esto. Nosotros tenemos cuatro válvulas sigmoideas o semilunares y cuatro válvulas auriculoventriculares dispuestos de tal forma que entran en un circuito mayor y un circuito menor a través de las grandes aortas que son la arteria y la pulmonar. Y ustedes pueden darse cuenta con este esquema la ubicación de las válvulas, en este caso mitral, la tricúspide, la aórtica y la pulmonar. Vean que mientras que en la fase sistólica, que es el mecanismo de eyección, están abiertas las válvulas semilunares o sigmoideas, las otras que son auriculoventriculares están cerradas. De igual manera, cuando se cierran las válvulas sigmoideas, las auriculoventriculares están abiertas. Esto es importante recordar porque el flujo sanguíneo a través de las cámaras y de las grandes arterias se dan sincrónicamente a través de un tiempo determinado. No quiere decir de que los cuatro válvulas se cierran y se abren a la vez. Eso no es vital. Tienen que cerrarse unas y abrirse otras. Cuando se cierran unas de ellas, las otras están abiertas. De igual manera, eso hace de que la circulación llegue a todo nivel en un tiempo determinado. Pero es importante recordar que las válvulas tienen solamente dos funciones, de abrir y cerrar. Abrirse bien y cerrarse bien. Entonces, dentro de lo que ya estudiamos patología, estas funciones que tienen estas válvulas pueden alterarse por diferentes causas. Entonces, la apertura y el cierre puede comprometerse en la medida de la causa, de la severidad, de la intensidad, de tal manera que este cierre puede ser leve, moderado, severo, como para una clasificación simple, para que se den cuenta. Y esto va a traer como consecuencia la presentación de signos y síntomas, floridos o no, de acuerdo a la severidad del caso. Pero es importante que ustedes recuerden estas funciones de la válvula, por favor. Es importante que ustedes recuerden los focos de auscultación de las válvulas. En esta semana ya, con todos sus profesores de práctica, deben haber ubicado y recordado esto, porque esto lo llevaron en anatomía, en fisiología y en semiología. Acá volvemos a repetir para ya en la parte clínica, que es lo que ustedes están llevando con el estetoscopio, puedan ustedes identificar la válvula mitral, la válvula aórtica, la pulmonar, la tricuspidia y la mitral. Este es el foco accesorio de Bell, ¿no? Es importante ubicar perfectamente anatómicamente. Acuérdense que todas las personas, la contextura es diferente. Unos son pícnicos, gorditos, otros son delgados, otros son jóvenes, otros son viejitos, delgados. Entonces, mucha la configuración del tórax puede hacernos equivocar el foco si es que no tomamos en cuenta la referencia anatómica para ubicar bien el área del foco. Este foco es importante que recuerden y como después en la parte clínica también tienen que recordar el área de irradiación. En el caso si hay soplo, ver en qué parte se irradia, si irradia hacia el cuello o se irradia hacia base. De esta misma forma, en el lado de válvula mitral, en foco mitral, se irradia hacia la axila o se queda en su área. Entonces, no solamente es ubicar el foco de auscultación, sino también el área de irradiación. Si nosotros hacemos un corte anatómico desde el punto de vista longitudinal, nosotros podemos identificar el área septal, el septum interventricular, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo. Esta es una cavidad, ahí está el borde del ventrículo,
es un corte longitudinal. Acá están las cuerdas tendíneas, el músculo papilar. Acá hay otra cuerda tendínea, el músculo papilar. Y esta es la válvula mitral, que se adosa en su anillo en la región aurículo-ventricular. Y esta es la aurícula izquierda. Este es el septum posterior. Septum anterior, aquí en el lado del que corresponde al ventrículo derecho, el septum interventricular, la punta del ventrículo y la aurícula izquierda. En este corte no se ve muy bien la aurícula derecha, pero sí se ve la salida, el tracto de salida del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Y lógicamente aquí está la válvula aórtica. Este es un corte longitudinal típico para el corte a nivel de ecocardiografía. Fíjense, en la ecocardiografía el corte longitudinal ya sale así, se dibuja de esta manera. El septum interventricular, el ventrículo derecho, el septum anterior y el septum posterior. Aquí están las cuerdas tendíneas, este es la válvula mitral y esta es la aurícula izquierda. Este es el tracto de salida del ventrículo izquierdo hacia la aorta y la válvula aórtica se adosa en esta pared. Y aquí está el anillo, un poco refringente porque hay un corte a ese nivel. Entonces, la válvula aórtica, como cualquier puerta, se abre o se cierra. Si se abre mal, se denomina estenosis. Y si se cierra mal, se denomina insuficiencia y su mecanismo en la fase se llama regurgitación. En el caso de la estenosis, hay diferentes causas. Una de ellas es la congénita, la degenerativa, la inflamatoria, que corresponde también aquí a la infecciosa en el caso de la fiebre reumática, o por falla protésica. En caso de la regurgitación y la insuficiencia, también hay patologías crónicas, hay patologías agudas. En el caso de la crónica, es la aorta bicuspide, que en este caso también es congénita. La fiebre reumática, que tiene una fase aguda y una fase crónica, con complicaciones, con secuelas. Este es antes, hace muchos años, quizás unos 40 años o 30 años, digamos, esto era lo más común. Felizmente, gracias a Dios, ahora hay mecanismos o hay formas de hacer un diagnóstico y se tiene el tratamiento adecuado. Por eso es que el médico, el pediatra, el otorrinolaringólogo, cuando ve que hay una infección, sobre todo en niños, es importante tratarlo adecuadamente. Tenemos otra causa como la artritis reumatoidea y lupus que también afectan a la válvula, ¿no? En el caso de agudeza, en el caso de la válvula, son las endocarditis, las infecciones que se posan a nivel de velo, donde alteran el sellado del cierre de la válvula y de los velos, de tal manera que produce una alteración y fuga, o en todo caso, obstrucción a la salida del flujo sanguíneo para la aorta. Por trauma puede lesionarse los velos de la válvula aórtica o la disección aórtica, que es otra patología que puede comprometer también a la parte aórtica en su inicio. Y, lógicamente, la prótesis, cuando pueden fallar, también altera y puede producir una estenosis valvular aórtica. Aquí tenemos un ejemplo muy común de que la fiebre reumática es una infección orofaringia, provoca la infección y este germen al viajar por la sangre puede afectar al corazón y riñones, que son los puntos principales. Puede afectar a diferentes órganos, pero la secuela más severa que puede causar son en los velos, en las válvulas cardíacas y en el riñón, ¿no? Entonces, la evolución de las valvulopatías en general depende principalmente de la magnitud del daño valvular, velocidad de instalación, compromiso de la función del ventrículo izquierdo y patología intercurrente, arritmias, infecciones. No es igual que le dé esto a un paciente diabético, hipertenso, problema renal, porque se complica. Ya no solamente estamos viendo al paciente desde su problema de falla valvular, sino tenemos que integrar todo lo que encontramos en el paciente.
Y en este caso se va a hacer más difícil, más riesgoso en un paciente que tiene comorbilidades. De ahí que yo les invito a que siempre recuerden los cofactores de mortalidad y que ustedes muy bien saben cuáles son los factores de riesgo mayores, menores. Siempre hagan una evaluación completa e integral en todos los capítulos que ustedes lleven, porque es importante. No se fijen solamente por lo que viene el paciente, en la enfermedad o en el síndrome que viene el paciente, sino busquen los factores de riesgo y súmenle eso a la enfermedad principal. Y ustedes van a tener una mejor evaluación del paciente, de la severidad del paciente y sobre todo a la hora del tratamiento no solamente van a ver el motivo por el cual ha venido este paciente, sino tienen que corregir el resto de comorbilidades porque de eso depende que el éxito del tratamiento que ustedes les van a dar al paciente. Entonces hay enfermedades, infecciones que tienen más, digamos, intensidad en las lesiones, ¿no? Y las endocarditis infecciosa, los síntomas de la valvulopatía dependen entonces del aumento de la presión de las aurículas, ya hay trastornos hemodinámicos, hay compromiso del gasto cardíaco y hay desbalance entre el aporte y consumo de oxígeno miocárdico. Es decir, un problema de velo, de válvula, no solamente va a estar afectada esa zona, sino todo lo que viene antes de la válvula y posterior a la válvula. Antes se denomina precarga y después de la válvula, postcarga. Entonces, toda esa hemodinámica va a alterarse y esta alteración es la que va a significar y expresarse a través de los signos y síntomas que todos nosotros ya conocemos, repasado, hemos aprendido en semiología y con sus profesores de práctica van a recordar con mayor precisión. La válvula aórtica normal se abre bien, perdón, se cierra bien acá y se abre bien. Acá aparentemente con comisura puede existir un grado de estenosis. Entonces, yendo directamente a lo que es estenosis aórtica, tenemos como definición que es la obstrucción a la eyección del ventrículo izquierdo y que puede localizarse en el mismo plano valvular o puede estar encima de la válvula o bajo de la válvula. Depende de la alteración, a qué nivel anatómico puede estar alterado dependiendo también de la causa. Si es en plano valvular, se denomina estenosis valvular aórtica. Si es debajo, se llama subvalvular y por encima supravalvular. Entonces, ustedes pueden ver aquí lo que estamos conversando, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos a nivel de supravalvular aórtica, fíjense, la válvula aórtica está a este nivel y este nivel está exagerando, por supuesto, para que se den cuenta encima de la válvula supravalvular. Cuando se localiza en el mismo plano valvular, es valvular sencillamente. Cuando se localiza debajo la válvula, esta es la válvula, y el problema está abajo, la estenosis, es subvalvular. Entonces, tenemos nuevamente para notar anatómicamente la disposición, cómo están los ventrículos derecho, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, y tracto de salida hacia la aorta a través de la válvula aórtica. Acá nos está dando una idea de que hay una estenosis, hay una mala apertura. En la medida, en la intensidad de que esta apertura sea leve o moderada, los signos y síntomas van a ser más intensos. Entonces, el flujo que debe salir del ventrículo hacia la aorta no se está abriendo bien aquí la válvula aórtica. Entonces, esto se denomina estenosis. Aquí está cerrada la válvula. Entonces, la existencia de esta obstrucción hace de que el corazón incremente la fuerza muscular. Cada latido incrementa la fuerza muscular. Y al incrementar la fuerza muscular, lo que está haciendo es hipertrofiando, porque tiene que ejercer una mayor presión para vencer el obstáculo que tiene adelante. Por ello mismo, recordamos nuevamente, la hipertrofia va a depender del grado de obstrucción que tenga adelante. La hipertrofia puede ser leve si el grado de obstrucción es leve. Si la obstrucción es severa, lógicamente la hipertrofia va a ser más severa. El problema está en que esta hipertrofia va a crecer en relación a su cavidad, va a depender de su cavidad. Es decir, se hipertrofia
y va a ser a expensas de su cavidad, de tal manera que la cavidad ventricular va a reducirse porque va a estar hipertrofiado. Pero ya estamos cambiando la arquitectura ventricular y estamos cambiando la presión que tenía que existir ahí normalmente. Aquí ya está incrementada la presión, de tal manera que la aurícula izquierda, cuando envíe en algún momento la sangre hacia el ventrículo izquierdo, lo que va a encontrar es una presión incrementada, y esto se va a transmitir a nivel de aurícula izquierda, y esto a través de este incremento de presión se va a transmitir a las venas pulmonares. Fíjese todo lo que puede estar ya ejerciendo esta hipertrofia concéntrica que se produce a nivel del ventrículo izquierdo por sencillamente obstrucción a nivel del tracto de salida de la aorta. El área normal de la válvula aórtica es 2.5 a 3.6. En el caso de la estenosis, esta área va a ir disminuyendo. Y hay unas medidas para decir cuándo es leve, cuándo es moderada y cuándo es severa. Se habla de estenosis aguda, aórtica grave, cuando la superficie valvular es inferior a 0.5 centímetros. Otros dicen 0.7 centímetros, pero está por ahí. Ya la severidad está dada por el área, por la boca de la aorta, porque se asume que debe abrirse completamente para que la sangre a la hora de la inyección salga sin problemas todo el volumen para irrigar a todos los órganos nobles. Dentro de las cardiopatías estenóticas aórticas hay etiología, como ya dijimos, esto es una repetición y ustedes lo pueden encontrar, leer, la congénita, la adquirida, secundaria fiebre reumática, como le vuelvo a repetir. Y acá quiero que pongan atención, por favor, porque ha habido mala interpretación en lo que uno dicta. Si ustedes revisan los textos normales de docencia, van a encontrar que la fiebre reumática es una de las que siempre era causante de estenosis como general, principal, por la fiebre. Y ya en la actualidad, como esto está siendo mejor controlado, por lo tanto la fiebre reumática, si bien es cierto, en los casos que puede haber enfermedad de esta naturaleza, puede complicarse afectando a la válvula o el riñón, pero lo que se está viendo ya en la actualidad, gracias al tratamiento adecuado, oportuno y los buenos antibióticos, se está controlando esta fiebre reumática en su debido momento, por lo tanto no hay secuela. Entonces, ¿qué es lo más frecuente ahora último que pueden haber en unos textos? Es que lo frecuente sea más por calcificación, por ya arteriosclerosis, por degeneración en la estenosis valvular. Por si acaso les comento esto porque en algún momento algún profesor de práctica decía, no, lo más frecuente es la degenerativa, arteriosclerótica. Eso es cierto, eso es cierto. Y si uno hace estadística de cada hospital, probablemente en algún hospital que tenga más capacidad de que lleguen pacientes en diferentes edades, en diferentes, digamos, oportunidades de tratamiento, podrán encontrar que sean degenerativas. Pero en los hospitales donde la población quizás viene de provincia o de otro, probablemente todavía hay fiebre reumática, porque acuérdense que nuestro sistema de salud no es óptimo. En Lima podrá ser mejorado a través de las clínicas o a través de institutos de medicina, pero en nuestra provincia, y más alejado todavía, no hay. Entonces, y menos algunos médicos no van a la provincia, de tal manera que todavía ahí se puede encontrar fiebre reumática. Entonces, si yo pido una estadística de ese hospital, probablemente salga esto. Y en cambio, si yo pido a INCOR, al Revaliati o al Obrero, ¿cuál es la estadística? Probablemente ya no encuentre fiebre reumática, sino sea la degenerativa. Entonces, entiendan lo que trato de decirles, por favor, para que cuando siempre vean estadística, hay que tomar con pinzas esto, por favor. Aquí tenemos una válvula aórtica calcificada, ¿no? Y que no coapta bien. Fíjense, deja este hueco a la hora de cierre. Ahí están los tres velos. No cierra bien, o mejor dicho, no abre bien, porque acá está calcificada, está soldada. Entonces,
Por esta apertura nada más en la parte eyectiva sale. Imagínense el poco flujo que está saliendo y la resistencia que está provocando a la salida, ¿no? En el ventrículo izquierdo. Entonces, dentro de la estadística, esto es solamente académico, la lesión se ve que en el hombre 13-1, pero en la actualidad esto ya va variando, como le digo, de acuerdo a qué país es, si está en la capital o en provincia, todo va variando esto, ya, pero en forma general, tómenlo en cuenta, ¿no? Para que tengan un panorama general. En adultos jóvenes predomina la bicúspide congénita, esto ya viene con congénito, y el congénito ya es una membrana, es un tejido proclive a infectarse, a complicarse. Y esta infección generalmente cura cicatrizando, y al cicatrizar arruga los velos de tal manera que ya no coaptan bien los velos, produciéndose mal cierre y mala apertura. Entonces, acá está la fisiopatología para que sepan cómo se va produciendo la hipertrofia, más o menos lo que les he mencionado. Aquí está mucho más detenido, léanlo por favor, cómo aumenta la presión, el gradiente de la presión entre el ventrículo y la aorta ya va siendo mayor en la medida de la severidad de esta obstrucción, de esta mala apertura de la válvula. Y esto lleva a una hipertrofia. El ventrículo hipertrofiado no es bueno, porque esta hipertrofia ventricular conlleva a arritmias y puede conllevar a arritmias malignas, quiere decir aquellos que pueden producir alteración electromecánica como la fibrilación ventricular, que produce alteración eléctrica, pero la parte mecánica, es decir, la contracción, no existe. Por eso es que es grave, este es un tipo de paro cardíaco, la fibrilación ventricular, y corresponde a una hipertrofia ventricular como causante también de esta grave arritmia. Lógicamente, los pacientes que tienen hipertrofia también pueden llevar o estar asociados con coronariopatías, y esto llevar a una función ventricular no adecuada. Entonces, siguiendo en segunda etapa, progresa, ya esa hipertrofia comienza a entrar en otra etapa de dilatación, que es una ya fase tardías, fase donde ya es irrecuperable, donde la función ventricular va a caer, ya ese paciente va a estar en una fase irreversible. La fracción de eyección cae, lógicamente hay medicamentos para ayudar, pero no va a curar, ¿no? Y entonces ya puede presentarse otras complicaciones de acuerdo a las estructuras que está al costado o al lado de la válvula aórtica, ¿no? Y está, por ejemplo, la insuficiencia mitral, esta a la vez se complica y produciendo más daño hemodinámico. Y ya en la tercera etapa ya hay una dilatación, ya no hay mucha buena contracción, hay exámenes para determinar cuál es el gran daño que tiene este ventrículo, como lo vamos a ver después, a través de la evaluación sanguínea, a través de evaluación con resonancia, a través de, ¿cómo se llama?, radioisótopos, para ver viabilidad miocárdica, cateterismo cardíaco, para ver el grado ya de compromiso, que es una etapa prácticamente irreversible, ¿no?, del paciente. Entonces, este paciente, de acuerdo, repito nuevamente, a la severidad del caso, a la severidad de la obstrucción de salida, va a presentarse múltiples signos y síntomas, y si se presenta también va a valorarse la intensidad en base a la severidad de la lesión. Entonces, hay síntomas que sí son característicos propios de esta patología, donde se va a presentar. Pueden presentarse angina de pecho. Ya saben qué significa angina de pecho. Hay compromiso coronario. Síncope, compromiso vascular cerebral. Disnea de esfuerzo, compromiso a nivel vascular pulmonar. Y muerte súbita como compromiso de todos estos y de la arritmia como complicación que les mencionaba
arritmias malignas, como la fibrilación ventricular, que es realmente no hay contracción mecánica adecuada, solamente fibrila, es decir, hay electricidad celular, pero no hay compromiso, no hay contracción adecuada que mantenga una presión arterial. La fibrilación ventricular es un tipo de paro cardíaco. Puede existir todo esto de acuerdo a la severidad, como pueden existir algunos. Pueden existir en una intensidad mayor que es fácil de diagnosticar, como puede existir en una intensidad tan baja que a veces si uno no tiene la voluntad o no tiene el interés o no tiene el tiempo de examinar bien, se les puede pasar. La angina típica, la angina de pecho o esfuerzo-reposo, está asociada en un 50% a una coronariopatía. Calma con el reposo, pero está causada por una isquemia endocárdica secundaria a una hipertrofia ventricular, que es lo que ocurre en la estenosis valvular aórtica. El síncope es síntoma de mal pronóstico. Ojo que también esto que les estoy diciendo, algunos textos lo ponen así, a otros ponen como un síntoma de mal pronóstico cuando se presenta la disnea exagerada, la disnea en su mayor expresión, como es el edema agudo pulmonar. Tómenlo con pinzas, pero ya nos está diciendo que el compromiso cerebral ya no está bueno porque puede complicarse, es una complicación que puede traer como consecuencia complicaciones más severas, porque hay síncopes caída, pérdida de conocimiento. Y si este paciente se cae y se golpea la cabeza, puede producir un accidente cerebrovascular. Entonces, el paciente empeora o se muere más por la complicación más que por el cuadro de la estenosis en sí. Entonces, la complicación puede ser más mortal. No se sabe, pero el hecho de que presente más sintomatología, más que signos y síntomas, hace de que su pronóstico sea más severo, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Causas incluyen taquiarritmias. Cuando hay taquiarritmias también pueden provocar síncope. Obra de arritmia, que quiere decir que la frecuencia está tan baja que no hay una buena contracción sistólica y manteniendo en el tiempo una buena circulación, sobre todo a nivel cerebral. La hipotensión arterial, debido a vasodilatación post ejercicio, y hace de que en estos casos de la estenosis, cuando está en grado 2 o 3, donde hay ya falla cardíaca, provoque esta hipotensión arterial, alteración a nivel de órganos diana o sensibles, como el caso del cerebro. La disnea de esfuerzo, esta sí es importante y es bastante valioso cuando nosotros ubicamos, investigamos, porque esto nos va a decir la cuantía de la severidad, nos va a ayudar a ver cuánto está comprometido, a grosso modo, la estenosis y la complicación a nivel de falla cardíaca. La disnea de esfuerzo o reposo secundaria a insuficiencia cardíaca por bajo volumen por minuto, secundaria falla sistólica del ventrículo izquierdo por isquemia o falla diastólica, puede aparecer taquiarritmias o empeoramiento de la insuficiencia mitral. En este caso de la estenosis valvular aórtica, lo que hay es, ya le dije, hipertrofia ventricular, y esta hipertrofia conlleva a que la cavidad ventricular disminuya, y al disminuir hay incremento de la presión telediastólica a nivel ventricular izquierdo, de tal manera que cuando se llena, viene de la aurícula izquierda hacia el ventrículo, va a encontrar con una presión incrementada, de tal manera que el vaciamiento, que debería ser fácil a la hora del llenado diastólico rápido, va a estar alterado, de tal manera que la presión también se va a transmitir a la aurícula izquierda y esta a través de las venas pulmonares. Por lo tanto, se va a congestionar. ¿Y esto a dónde va? Hacia el pulmón, hacia el endotelio. Por lo tanto, va a dilatar el endotelio y va a trasvasar, va a haber un trasvase provocando edema. Lógicamente, esto, si no es agudo, se va haciendo gradualmente. Por lo tanto, al ser gradualmente, la sintomatología que va a presentar por disnea de esfuerzo va a ser disnea
a pequeños esfuerzos, disnea al reposo, después disnea a moderados esfuerzos, a grandes esfuerzos, después va a haber ortopnea, va a haber disnea paroxística nocturna, va a haber trepopnea, y el final es el edema agudo pulmonar, que realmente la vida del paciente está en juego, porque ya el corazón, el pulmón están ahogándose, el pulmón es como si estuviese ahogando, si estuviese en el mar y si estuviese ahogando, porque está de líquido, de tal manera que no se llega a realizar la hematosis, que es la oxigenación para que vaya a la circulación general. No se va a poder realizar, se complica. Ahí ya va a haber alteración del metabolismo, va a haber alteraciones de los iones, va a haber alteración de muchos aspectos hemodinámicos y metabólicos, de tal manera que la célula se va a alterar, y el medicamento que podamos dar, si no actuamos a tiempo, va a ser difícil de que actúe, porque entra en un metabolismo acidótico, y este metabolismo acidótico hace de que sea resistente a todas las medicinas. Entramos en una etapa muy crítica y difícil. De ahí que yo les invito a ustedes a que practiquen, lean bastante, porque si yo me doy cuenta que es un paciente que tiene disnea de esfuerzo, pero todavía al reposo, perdón, a pequeños esfuerzos, a moderados, yo ya puedo estar pensando que está pasando algo, o bien pulmonar o bien cardíaco. Y si yo ausculto soplos, arritmias, puedo ya ir determinando, haciendo los estudios cardíacos para inmediatamente impartir un tratamiento adecuado y cortar este ciclo maligno que lleva el edema agudo pulmonar. Entonces, juntar esta disnea más síncope y más datos que vamos a ir viendo para poder diagnosticar tempranamente, y así el tratamiento también va a ser mucho más fácil. Signos: pulsos carotídeos disminuidos, retardados, parvus tardus. Acuérdense este nombrecito porque es característico en esta patología de estenosis valvular. ¿Qué quiere decir parvus tardus? Lento y poco intenso, lento y poco. ¿Por qué? Porque a la salida del ventrículo izquierdo hacia la carótida, hacia la aorta, va a encontrar resistencia por la válvula en la medida, en la intensidad, en la severidad que tenga, de tal manera que lo que salga ha sido flujo aguantado. Entonces, cuando llega al extremo, que son nuestros miembros inferiores y miembros superiores, va a llegar muy lento y no muy intenso. Entonces, de acuerdo a la severidad, nosotros vamos a encontrar este parvus tardus característico en la estenosis valvular aórtica. Hay desdoblamiento del segundo, suave, o puede haber ausencia de esto. Hay un soplo sistólico, esto es lo característico, por eso es que vimos inicialmente la parte anatómica, la ubicación de los focos y la irradiación. El soplo sistólico áspero es como un crujido, es como un cuero, como si yo estuviese raspando un cuero. ¿Por qué? Porque la sangre va a pasar por una apertura, como si fuese una puerta, y al pasar raspa y produce este sonido. Una cosa importante que tienen también que saber es que el soplo se irradia hacia la dirección del flujo. En este caso, si sale del ventrículo hacia la aorta, entonces lo primero que se va de la aorta son carótidas, la arteria subclavia, la arteria al arco aórtico, pero a las carótidas, de tal manera que yo puedo poner el estetoscopio en la carótida y sentir este soplo, porque hacia allá va y arrastra ese sonido. ¿De acuerdo? Entonces se irradia el cuello. Entonces busco en el foco aórtico y busco en el cuello. Puedo utilizar también la fosa supraesternal y van a escuchar el mismo sonido sistólico característico. Lógicamente el EKG va a mostrar hipertrofia, la válvula calcificada en los rayos X, como vamos a ver. Entonces, para estudiar esta patología, tenemos básico el electrocardiograma, donde el electrocardiograma registra la parte eléctrica del corazón. Y como hay un músculo hipertrofiado, hay más masa muscular, más electricidad, y esto va a ser registrado en el electrocardiograma viendo el complejo QRS, que va a estar incrementado, va a salir fuera de los parámetros normales. Por eso es que es importante, también ustedes recuerden los valores de las ondas positivas y negativas de los segmentos e intervalos en el electrocardiograma, porque
Cualquier alteración de eso ya nos está indicando. En el caso del complejo QRS, de su duración, de su amplitud, nos habla de hipertrofias o bloqueos. En la radiografía del tórax es para ver la silueta cardíaca, la imagen. Pero tengan en cuenta que la radiografía hay que tomarle una teleradiografía del corazón y grandes vasos, que es más o menos entre 1,50 m y 1,80 m, para que la silueta cardíaca sea mejor medible, porque sí va a representar el tamaño del corazón y podemos determinar si hay incremento de los arcos de la silueta cardíaca o no, o la misma silueta cardíaca en sí está incrementada o no. El ecocardiograma es el gold estándar de los estudios actualmente. Este ecocardiograma, gracias a Dios, tenemos la parte tecnológica, se ha avanzado mucho, de tal manera que el ecocardiograma, aunado al Doppler, que es para la evaluación de los vasos, el ecocardiograma es para la evaluación de la morfología cardíaca, del tamaño cardíaco, de las válvulas, de las cavidades, del septum, para ver, aunado al Doppler que ve los vasos sanguíneos, ve el flujo, la velocidad, aunado a las medidas, nos puede determinar el área cardíaca, nos puede determinar cuánto de la velocidad tiene el flujo sanguíneo que pasa por estas válvulas alteradas, y en base a esa velocidad podemos determinar si es una válvula comprometida levemente, moderadamente o severamente. Y esto sirve para determinar si va a una reparación quirúrgica o sencillamente un tratamiento médico farmacológico. El cateterismo es para mejorar el diagnóstico, si es que el ecocardiograma no me da muchos datos. El cateterismo significa, y esto se hacía antiguamente con mayor frecuencia porque no existía el ecocardiograma, es meter un catéter ahuecado, un catéter que tiene en el medio un conducto, ir por la arteria braquial o por la arteria inguinal hacia la aorta y pasar a través de la válvula, se entra hacia el ventrículo izquierdo, medir, es todo un procedimiento de especialistas, pero a grosso modo es para que uno pueda medir la presión directamente de cavidades y para sacar muestras de oxígeno en diferentes áreas y ver si está oxigenando bien, sobre todo en las cardiopatías congénitas. En este caso también mide la presión, porque a través de este catéter ahuecado, con un aparato que externamente mide la presión, cuánto es, uno podía medir la gradiente del ventrículo izquierdo con la aorta. La estenosis es porque en la salida de la aorta, en la válvula, se supone que había incremento de la presión a nivel ventricular, y la salida posterior de la válvula aórtica hacia el vaso, la presión caía. Entonces uno puede medir la diferencia que hay en la presión auricular ventricular izquierdo con la aorta y determinar cuánta de diferencia hay, y en base a esa medida también uno podía determinar severidad de la patología. Fíjense acá en la radiografía, pongan atención, muchachos. Siempre que les diga pongan atención, miren, pongan, es porque son tips donde puedo hacer diferenciar con la insuficiencia valvular aórtica. Estoy hablando ahora de la estenosis. Fíjense la silueta cardíaca de la estenosis. Fíjense aquí, si bien es cierto está un poquito incrementado, acá en este lado derecho hay la distancia normal de la silueta cardíaca con el tórax, con la pared del tórax. Si ustedes se dan cuenta, en el lado izquierdo está el ventrículo izquierdo, sabemos que la punta siempre tira al izquierdo, pero hay una distancia, y ustedes, en base a las medidas, ustedes del índice cardíaco que sacan a nivel de radiografía, que lo han llevado ustedes muy bien, ustedes saben cuándo la silueta puede estar incrementada. Pero este caso es de una estenosis valvular aórtica. Fíjense, repito nuevamente lo que dije anteriormente. En el caso de la estenosis valvular aórtica, el crecimiento ventricular, la hipertrofia ventricular va a ser a expensas de la cavidad, y la cavidad está acá. Entonces, por eso es que yo no lo veo, por eso es que esta silueta acá no parece tan incrementada, ojo por favor. Entonces acá adentro el ventrículo está hipertrofiado y yo no puedo ver el ventrículo porque esto es imagen, silueta cardíaca nada más. Esto es para ver los arcos, tanto derecho como izquierdo.
¿no? El botón aórtico. Entonces acá veo que hay un poquito de incremento, pero nada más. Pero sin embargo puede ser una estenosis severa con una hipertrofia donde la cavidad, que no veo, está bastante disminuida. Este es un lateral izquierdo donde veo también el ventrículo. Yo debería ver acá el ventrículo recontra incrementado, la aurícula izquierda incrementada. Por acá se ve un poco, pero la idea es que no esperen ver un corazón demasiado grande porque en el caso de la estenosis, vuelvo a repetir, es sobrecarga de presión y el incremento de hipertrofia ventricular es a expensa de la cavidad, ¿ya? En el electrocardiograma ya dijimos que va a haber hipertrofia ventricular, que van a encontrar un QRS elevado, grande. Hay unas medidas especiales que en electrocardiografía ustedes tienen que estudiarlo. Nuevamente, la radiología, acá veo los arcos un poco incrementados, pero la silueta, quiero que reparen en esto, porque eso les voy a hacer recordar más tarde, cuando veamos insuficiencia. De esta distancia acá está dentro lo correcto. De esta distancia acá, acá hay un poquito de incremento ventricular y fíjense el abombamiento, lo redondito que es acá. Acá hay esta redondez nos da una idea de que algo de hipertrofia hay, pero no es tan severa. Acá hay una distancia. Fíjense y recuerden, por favor. Entonces, alguien podría decir esto pasa como si fuese una teleradiografía, una radiografía normal, pero no, en el caso de la hipertrofia está incrementado dentro, por eso es que el ecocardiograma sí puede medir, puede ver, porque ya es una tecnología que no ve imagen, sino ya ve estructuras adentro con los cortes que uno puede hacer. Ojo, por favor, en este detalle que les estoy mencionando. Entonces, la velocidad con el ecodoppler, Doppler ve velocidad. La velocidad con que sale el flujo a través de la válvula leve, moderada, severa, da una velocidad de pico. Estos son valores y términos que es para el ecocardiografista. Pero lo que tratamos de enseñarles a ustedes que con estos aparatos sí se puede hacer diagnóstico de severidad. Leve, con este valor, gradiente medio, que es otro valor apropiado para este estudio, y el área valvular. Entonces, de acuerdo a estos cálculos, de acuerdo a estas medidas, uno puede decir frente a qué grado de estenosis está. Si es mayor a 1.5 leve, moderado de 1 a 1.5 y menor a 1 grave. Acuérdense que cuando vimos anteriormente crítico era 0.5, otros decían 0.7, lo que le estoy diciendo, ¿no? Acá, a grosso modo, es menos de 1. Entonces, de otra manera también, hemodinámicamente, leve, moderada, severa, en base a estos gradientes y sus áreas correspondientes. Entonces, esto hay que entrenarse bien el ecocardiograma para poder determinar cuándo este paciente es más severo, crítico o no. Tratamiento, entonces, dependiendo de su gravedad, dependiendo de la estenosis aórtica ligera, estenosis aórtica moderada, estenosis aórtica apretada o severa, ¿no? O crítica, tiene diferentes nombres, de acuerdo, entonces, a la severidad viene a ser su tratamiento. Entonces, si hay una estenosis, hay una mala apertura, puedo hacer yo una valvuloplastía. ¿Qué significa valvuloplastía? Yo meto un catéter, como ven acá, un baloncito desinflado, meto en el área que corresponde a la válvula que está cerrada, el catéter es delgado, esto acá está insuflado. Este es delgado, así, delgado. Entra y una vez que estoy en el área, el orificio, insuflo. Son catéteres ahuecados que desde afuera se puede meter presión. Insuflo y lo que va a hacer es que el hueco esto lo va a abrir. Lógicamente ustedes se están dando cuenta que al abrir está rompiendo la estructura y lógicamente va a sangrar esa estructura. ¿Y cuál es lo que ocurre normalmente cuando una estructura nuestra se rompe? Trata de cicatrizar, es decir, se puede restenosar. Por lo tanto, después de la valvuloplastía, lo que sigue es un tratamiento anticoagulante para que no haga trombos, y antibióticos, etcétera, etcétera, para que cicatrice, pero sin que se vuelva a restenosar. Aún así, con todos los detalles de cumplimiento técnico que puede hacer, a veces en 2 meses en algunos pacientes se restenosa. No va a quedar que entrar a reemplazo valvular, que es mucho más, digamos, crítico, más costoso, y lo que se trata de hacer es no ir a ese punto.
El otro problema es válvulas. Entonces yo puedo poner válvulas, pero acá hay un procedimiento tecnológico y médico que está en boga. Estas canastillas que ustedes ven, estas canastillas son válvulas de diferentes formas, diferentes empresas y cada vez desarrollan más, porque ahora ya no se opera abiertamente en los casos elegidos, se va a través de la arteria inguinal, sobre todo porque se va a llevar un catéter, se va hacia la aorta y en el sitio donde está la lesión valvular se deja esta canastilla. Esta canastilla ya ustedes están viendo abierta, pero esta canastilla está colapsada. Está, digamos, como un palillo colapsado. Cuando llega en su punto crítico donde está la estenosis, se expande y va a funcionar como una válvula, ¿ya? A esto se denomina TAVI, en este momento es TAVI. ¿Quiénes están haciendo esto? El Obrero, el Revaliati y INCOR. Lo están haciendo magníficamente. Hay gente muy súper especializada, capacitada y que le está yendo muy bien. Lógicamente, acuérdense muchachos, que en la parte médica no todo es 100% exacto, no todo 100% sale bien, siempre hay complicaciones, pero es el avance en la medicina que cada vez está mejorando estos aspectos de éxito, ¿no? Entonces tener en cuenta, y aquí está lo que les estoy mencionando, el TAVI, ¿no? Es la implantación de la válvula aórtica transcatéter. Entonces se lleva hacia la parte valvular donde está la estenosis, fíjense acá está el grosor de la válvula, fíjense acá, ya entró, penetró, lo rompió, entró y suelta la canastilla y esto se dilata la canastilla, de tal manera que hay esa apertura. Lógicamente esto es un cuerpo extraño y puede provocar anticuerpos, puede provocar coágulos, trombosis, por eso es que todo es un protocolo, ¿no? Esta es la parte técnica, pero después sigue toda la parte protocolizada de farmacológica, anticoagulantes, antibióticos, una serie de detalles. Y fíjense, acá hay otro material de otra forma, este es más larguita, y otro que se pone en el anillo y queda acá. ¿Cuál es lo bueno de esto? De que acá no se abrió el corazón, sino se puso por la arteria inguinal, y se colocó a nivel valvular y se dejó. Funciona en algunos, funciona mal en otros. Se complica en algunos y en algunos no. Es el avance tecnológico, pero cada vez se está desarrollando mejor, cada vez hay menos complicaciones, ¿ya? Ese es el avance actual. Lógicamente, si no funciona esto, acá hay unas indicaciones por la Sociedad Europea, por la Sociedad de Estados Unidos, que cada uno tiene sus indicaciones precisas. Esto no es porque a mí me gusta, yo le doy al paciente. Hay que estudiar bien, hay que puntuar a este paciente si ya merece eso, si va a ser exitoso o no. Y en base a eso, uno puede decidir hacer, porque es costoso, es riesgoso, tiene que ser en manos expertas, en ambientes adecuados. Entonces, ahí existen publicaciones para que ustedes revisen. Pero cuando también no se puede poner esto, es decir, a todos no puedo. Por ejemplo, los pacientes que tienen cáncer al tórax de algún tipo y que han sido irradiados producen una cicatriz y eso hace de que sea dificultoso hacer este estudio porque radiológicamente no se puede ver o hay mucha cicatriz, mucha estructura fija, de tal manera que no va a resultar exitoso, de tal manera que lo que les estoy diciendo siempre tiene sus bemoles, nunca nada es 100% en medicina. Y tenemos, si no se puede ya con esos procedimientos, ya se va al tratamiento quirúrgico. ¿Qué significa esto? Abrir el tórax, la costilla, utilizar más artefactos metálicos, ir hacia el pericardio, abrir el pericardio, abrir el músculo cardíaco y irse hacia la válvula. Se están dando cuenta de que hay más riesgo, hay más complicaciones, duración más larga y lógicamente el posoperatorio también va a durar más, va a haber dolor, este paciente va
por más que se le vaya a colocar analgésicos, va a tener dolor, más costoso porque más gente va a estar, un ambiente más grande, pero no queda otra cosa, porque ya se le ofreció anteriormente al paciente un tratamiento que hemos visto y no, si no resulta, tiene esta otra alternativa de la cirugía. Y acá ya se pone otro tipo de prótesis mecánica, prótesis biológica. La diferencia está en que la mecánica, como su nombre lo indica, es metal y necesita anticoagulantes. En cambio, el biológico, como es de animales o del mismo ser humano, ya no hay mucho rechazo, de tal manera que pueden resistir más. El problema está en que las biológicas, como se coloca una membrana de un cuerpo humano que no ha sido creado, no, con nosotros no ha nacido para ser usado en prótesis, entonces su evolución de esta célula, de este tejido, cuando se coloca en un ambiente, como es el caso de la válvula aórtica, donde va a sufrir presiones altas, va a ser de que esa estructura se maltrate, se calcifique y se pueda romper. Entonces, por eso es que salen las mecánicas. Pero el problema de las mecánicas es que un cuerpo extraño puede producir trombos, puede coagularse. De tal manera que estos pacientes que entran y tienen estas válvulas tienen que tomar siempre anticoagulantes. Ahora hay aparatos valvulares que sueltan una sustancia anticoagulante gradualmente. Es decir, se ha avanzado un montón. Lo cierto es que tenemos alternativa con el paciente y usando esta alternativa tampoco es 100% eficaz, por si acaso, pero tenemos la medicina avanza así de a poquito, ¿no? Ya hablamos de la valvuloplastía aórtica. Entonces, ahí están las válvulas, las diferentes válvulas que a través del tiempo se han ido modificando para ver en la aorta. Esta válvula es una ventanita, una puertita, que con la presión y el volumen se abre y se cierra. En los inicios de este invento, acá se coagulaba, había trombos y se coagulaba todo esto, y lógicamente eso era pues inviable y moría pues dramáticamente el paciente, ¿no? Pero así se empieza. Entonces, a través del tiempo ya son materiales de titanio, son materiales que usan los astronautas, en fin, materiales que producen menos coágulos y ya son fibras, no son cualquier tejido casualmente para poder ser colocados en el ser humano, ¿no? Entonces acá, ahí está la prótesis biológica, cómo se coloca el tórax abierto, cómo colocan, fíjense, acá interviene un montón, bastante médicos, esto durará pues 8 horas o 10 horas o 2 horas de acuerdo a cómo encuentran, y ahí están los hilos, cómo están ubicando en forma circular en el área anatómica del anillo de la válvula aórtica, ¿no? Ya están colocando y sería un tratamiento que en muchos casos va muy bien, ¿eh? Eso es referente a lo que es estenosis. En el caso de la insuficiencia valvular aórtica, nos ha tocado varios temas acá, así que tened paciencia. La insuficiencia valvular aórtica entonces es lo contrario, es un mal cierre y al tener mal cierre hay un mecanismo de regurgitación. Si la válvula aórtica está mal cerrada, entonces lo que estaba en la aorta va a regresar hacia el ventrículo izquierdo. Pero ojo, otro detalle, otro tip. Acá un punto de importancia porque en el examen viene esto, porque tienen que saber diferenciar. Acá el mecanismo es de regurgitación, viene volumen sanguíneo de la aorta hacia el ventrículo, de tal manera que va a crecer el ventrículo, pero por volumen. Si bien es cierto, presión también va a tener, pero acá el factor, el elemento principal es el volumen sanguíneo, de tal manera que el ventrículo acá va a recibir volumen más que presión, de tal manera que acá sí va a crecer el corazón, se va a dilatar. Es como un globo, cuando yo lleno agua al globo, se dilata, pero acuérdense, yo boto el agua y ya queda dilatado el globo a expensas de la pared, y es lo que sucede acá. El volumen incrementa el ventrículo, la cavidad, pero a expensas de su septum, a expensas de su grosor de pared, de tal manera
que se va a hacer delgado, a contrario de la estenosis. Fíjense que estamos hablando de diferencia. Ya acá es más grande, sí es un corazón bovino que se denomina así, porque el corazón lo tiene grande, y la pared va a ser delgada, de tal manera que en la teleradiografía del corazón y grandes vasos, ahí sí vamos a ver cómo su silueta ha incrementado y se pega a la pared del tórax. Por lo tanto, también el ventrículo izquierdo está alterado su hemodinámica, la presión telediastólica está incrementada, en este caso por volumen, de tal manera cuando la aurícula izquierda bota el volumen en la etapa del llenado ventricular rápido, va a encontrar volumen, incremento, porque se ha dilatado y está quedándose el volumen ahí, de tal manera que esto se transmite igual que el anterior, a nivel de venas pulmonares, y esto a nivel pulmonar, donde el endotelio también se incrementa el volumen y pasa, trasvasa hacia el nivel pulmonar y congestiona. Es decir, los signos y síntomas van a ser parecidos al otro, pero del lado de la precarga, es decir, del lado de atrás. ¿Por qué? Porque se está congestionando, en este caso por volumen. Entonces va a haber ahí disnea de esfuerzo, disnea moderados a grandes esfuerzos, disnea de reposo y todo lo que hemos visto anteriormente, ¿ya? Entonces acá podemos visualizar, ¿no? Normal, la válvula va hacia allá, en el caso, ya, de cuando sale la sangre, se abre bien. Y en el caso de la insuficiencia, que debe estar cerrada, coaptada, acá escapa flujo hacia el ventrículo. A esto se denomina como enfermedad de insuficiencia. Pero ¿cuál es el mecanismo? Es de regurgitación. Está regurgitando de la arteria aorta hacia el ventrículo izquierdo. Está claro eso, la insuficiencia. Por lo tanto, acá es el volumen el elemento importante para provocar el daño a nivel ventricular, mientras que en la estenosis era sobrecarga de presión, acá es sobrecarga de volumen, allá es sobrecarga sistólica, acá es sobrecarga diastólica. Entonces la insuficiencia valvular aórtica, acá tiene una estadística, ustedes léanlo bien por favor. La prevalencia mayor en pacientes de edad, claro que sí, pero aquellos que tienen daño, como la fiebre reumática también que producía insuficiencia, ¿no? La relación hombre-mujer, esa estadística puede ser variable. La etiología, cuando es aguda, cuando hay una infección severa, ¿no? Como ocurre a veces, el paciente que no tenía o tiene endocarditis, infección, la válvula está afectada, altera, inmediatamente se produce la insuficiencia valvular aórtica, y como ese corazón no ha estado acostumbrado a recibir más volumen, porque ahora hay regurgitación, porque a la hora del llenado ventricular sigue llenándose, pero a la hora de que la válvula se cierre bien, aórtica, regresa, también está llenando el ventrículo, entonces hay una sobrecarga de volumen, entonces entra una insuficiencia valvular aórtica más severa, muy rápida, entonces ahí hay que actuar también oportunamente. La etiología, anomalía sigmoidea, reumática, endocarditis, bicúspide, CIA, hipertensión también pueden provocar, pero estos primeros son los más importantes. Etiología crónica, ahí tienen todos ustedes hay pacientes que vienen con problemas hereditarios como el síndrome Marfan, donde ya tiene alteración de la estructura aórtica y puede comprometer a la válvula. Puede haber disección aórtica, aortitis sifilítica y otras enfermedades más que pueden ir acompañadas con alteración de la válvula aórtica, ¿no? Entonces la fisiopatología es lo mismo que hemos conversado, es la sobrecarga de volumen a nivel ventricular izquierda por la regurgitación. Este volumen regurgitante depende entonces del área del orificio. Si es pequeñito, la regurgitación va a ser poca, el ventrículo se va a sobrecargar poco, los síntomas van a ser poco, pero si es grande, severo, el volumen que va a llegar a nivel ventricular va a ser grande y va a complicar, los síntomas van a ser más severos y se va a descompensar más rápidamente ese paciente.
Entonces hay síntomas, disnea, disnea de esfuerzo, es similar a la anterior, pero acá son más disnea. Acá puede haber angina, claro, pero acuérdense, en el caso de la estenosis, siempre los textos dicen hay una triada. En el caso de la estenosis, ojo, el caso de estenosis, pregunta de examen, ¿cuál es la triada? Síncope, disnea, angina de pecho. Si yo me encuentro con un paciente con estenosis aórtica, tengo estos datos, lo más probable es que sea. Pero hay pacientes con estenosis valvular aórtica que a veces la disnea es muy poca, es más la angina, o no hay el síncope. Eso no quiere decir que no sea estenosis. Hay variedades, por eso la medicina no es exacta, no es matemática. Y en caso de la insuficiencia aórtica puede haber signos y síntomas porque el corazón no va a tener otras formas de molestarse, ya no va a gritar, cuando sea por otro lado no grita. Siempre que el corazón esté mal, siempre va a haber disnea, puede haber angina, puede haber palpitaciones, no da más. Lo que uno tiene que hacer es juntar los datos y a qué área corresponde. En este caso corresponde al ventrículo izquierdo. Va a haber válvulas que corresponden al ventrículo derecho y va a estar conectado con otras estructuras que no lo tiene el lado izquierdo. Entonces ya me puedo orientar a qué válvula corresponde. Ese es el trabajo nuestro, de identificar dónde es el daño en base al recojo de signos y síntomas y datos que nosotros podemos obtener cuando hacemos el anamnesis, cuando hacemos el examen clínico, cuando hacemos el examen laboratorial. Entonces, en el caso de la insuficiencia valvular aórtica, el aumento de presión diferencial. ¿A qué se llama aumento de presión diferencial? Entre la presión sistólica y la presión diastólica. Normalmente supongamos que la presión que todos conocemos normal es 120/80. En el caso de una insuficiencia valvular aórtica, aquí está mal el cierre, por lo tanto esto va a afectar la presión diastólica. Quiere decir que en vez de que se cierre en 80, que estamos dando el ejemplo de 120/80, se cierra en 80, se va a cerrar en 50, en 60, de acuerdo a la severidad. Y entonces, si yo resto de la sistólica a la presión diastólica, va a ser mayor que si yo hice restando 120/80, cuanto es normal. Entonces, la presión diferencial es amplia. En el caso de la estenosis, como vimos anteriormente, ahí la presión diferencial es corta, es decir, más chica, no es alta. Entonces, ese es otro tipo de diferencia entre la insuficiencia con la estenosis valvular aórtica. Allá conocíamos en la estenosis, era el pulso parvus tardus. Acá conocemos el pulso de Corrigan, o pulso Zeller, o pulso signo de Muset. El signo de Muset es un movimiento de la cabeza hacia adelante, como si uno estuviese afirmando, como si uno estuviese diciendo sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué? Porque el pulso acá es brutal, como en el caso de la válvula aórtica, en este caso que estamos viendo, el problema es solamente de insuficiencia, no es de estenosis, quiere decir que a la salida bruscamente mayor volumen sale y me hace producir un movimiento. Y a la hora de cerrarse la válvula, como se cierra mal, bruscamente baja, se cae la sangre porque hay un hueco abierto y bruscamente cae. Entonces es el otro movimiento que hace en la cabeza, ¿no? Como una sacudida, como si estuviese afirmando. Y entonces ese es el signo de Muset. Refieren los especialistas, refieren la estadística que la presencia del signo de Muset es signo de severidad de la insuficiencia valvular aórtica. Acá también hay el pulso de Corrigan, pulso de Kinken, pulso de Müller, o signo de Müller, que es ver la úvula, es decir, la campanilla, para ver también cómo salta, ¿no? Nosotros realmente no hacemos eso porque no somos muy, digamos, ya con otros signos y síntomas que tenemos, podemos hacer diagnóstico. Esto menciono porque en algunos textos todavía sigue habiendo los signos que antes, cuando no había mucha tecnología, se guían mucho por los signos y síntomas y síndromes, ¿no? Signo de Hill, aumento de la presión en miembros inferiores de 10 a 20 milímetros de mercurio y soplo de Durosies. Choque de puntas, ustedes ya saben examinar el área cardíaca,
si bien es cierto, por esta pandemia lo bueno hubiese sido, pero traten ustedes de ponerse los dedos, la yema de los dedos con suavidad y tratar de buscar el área cardíaca donde pulsa, donde ahí está impulso ventricular y pueden darse cuenta si el corazón, si el choque de punta está más desplazado para un lado, para el lado izquierdo, uno está hablando de crecimiento ventricular izquierdo. Con el estetoscopio ver los ruidos cardíacos normales, ruidos cardíacos anormales, el ruido, primer ruido, segundo ruido, ver presencia del tercer ruido o de un cuarto ruido, ver si hay soplos. En este caso de la insuficiencia es soplo diastólico, mientras en el caso de la estenosis será soplo sistólico, porque se da en la eyección. Acá se da soplo diastólico porque se está dando en caso de la insuficiencia, en caso de cierre. Y el soplo de Austin Flynn, que es digamos, la intervención de la válvula mitral, porque cuando regresa provoca a nivel auricular de la válvula mitral también una disfuncionalidad y que produce un soplito, pero es porque el volumen que regresa altera este mecanismo, porque están cerca. Soplo holodiastólico, generalmente en caso de la insuficiencia los soplos son holodiastólico o pandiastólico, mientras que en el caso de la estenosis generalmente es mesosistólico o mesodiastólico. Acá el choque de punta está hiperkinético y está desplazado. El pulso Seller, saltón, que son características. Apréndanse qué tipo de pulso se da par Bustardo en estenosis aórtica y en el caso de la insuficiencia valvular aórtica hay diferentes términos. Pulso Seller, saltón, pulso de Quinque, pulso de Corrigan, pulso en martillo de agua, ¿no? Signos periféricos, la tensión diferencial, el síndrome de Hill, la diferencial, ¿no? Entonces, si yo tengo clínicamente sospecha de esto, hago procedimientos. La clínica, por supuesto, el electrocardiograma, la radiografía, el electrocardiograma, el ecodoppler básico y el cateterismo de acuerdo a si no me da el diagnóstico adecuado a los previos exámenes. Entonces, repito, electrocardiograma, radiografía de tórax, ecocardiograma Doppler, ventriculografía isotópica para ver viabilidad miocárdica, para ver cómo está la célula ya. Cateterismo cardíaco, en caso los anteriores no me han dado muchos datos. Entonces, en el electrocardiograma puede haber normal, moderada, pero lo que tenemos que ver acá es el QRS. Como acá hay una dilatación, hay crecimiento también del ventrículo, entonces por lo tanto el QRS, su valor va a ser más amplio. Y hay unos indicadores, unos índices que en el electrocardiograma, en su momento adecuado, les deben haber dicho cuando hay hipertrofia ventricular, qué indicadores, cuáles son los protocolos, los cálculos para decir que hay un crecimiento ventricular izquierdo. Y en la radiografía ya les volví a mencionar, nuevamente repito, ya les hice referencia, aquí hay crecimiento ventricular y fíjense la distancia que acá, que está bien, pero acá la distancia con la pared más corta y acá sí se evidencia un crecimiento ventricular. Acá en la insuficiencia valvular aórtica van a ver esto como un botellón. Va a haber lógicamente la congestión pulmonar, ¿no? Las líneas B de Kerley, congestión, puede haber derrame, pero lo más importante es que en la silueta cardíaca van a encontrar la silueta agrandada, mientras que en la estenosis valvular aórtica yo veía a este nivel redondeado, que ya algo me decía, pero veía más o menos a este nivel. Entonces hay diferencias entre uno y otro grandes. El ecocardiograma Doppler es el gold estándar dentro de los estudios, ¿no? Con esto confirmo la presencia y severidad, porque voy a ver estructura, voy a ver área y voy a ver y sacar cuánto está todas las paredes y motilidad de ese corazón y voy a calcular cuánto es la fracción de eyección, que es un punto importante para saber cuál es la función del ventrículo a través de la fracción de eyección. Y estos son datos importantes para la hora del tratamiento médico. Tratamiento, entonces, ver si la valvulopatía es grave, el paciente tiene síntomas, ver severidad, entonces cuestionarse, hacer una serie de preguntas para saber qué cosa debemos dar,
qué dosis debemos dar, qué combinación debemos hacer o qué otro procedimiento para ver solamente el tratamiento médico farmacológico. Y este se llama tratamiento médico. Entonces, no hay un tratamiento específico para arreglar la válvula. Como es una estructura, yo no puedo arreglar con medicamentos una estructura, pero sí puedo decidir cuándo puede ir a sala de operaciones, a reemplazar esa válvula. Entonces, acá hay una serie de medicamentos que puede ayudarme con los diuréticos, disminución en la dieta de la sal, de líquidos, haciendo más diuresis para que el volumen caiga y no haya congestión eh, ventricular, ¿no? Congestión pulmonar. Y entonces tenemos el tratamiento quirúrgico. Si el tratamiento médico farmacológico no es suficiente, el tratamiento de cambio de estilo de vida, que siempre es un tratamiento inicial, yo he pasado rápido para ver el tratamiento directo, pero siempre en un paciente, en cualquier paciente, más aún cardiológico, tenemos que hacer el cambio de estilo de vida, la dieta, disminución de líquidos, en fin, lo que ustedes saben. Si a pesar de eso no es suficiente, es el tratamiento farmacológico. Si a pesar de eso no va bien y el estudio ya me dice que es un paciente severo, entonces hay unas indicaciones que ustedes pueden revisarlo tranquilamente para el tratamiento quirúrgico. Entonces, uno hace un tratamiento quirúrgico, pero también hay que hacer el seguimiento adecuado. Acuérdense, si yo pongo una prótesis, esa prótesis hay que cuidarla, que no se trombose, y hay que anticoagularlo adecuadamente, y para eso hay unos controles de laboratorio para ver si está anticoagulado bien, porque se puede anticoagular demasiado y puede sangrar este paciente, puede haber hemorragia y morirse este paciente por las complicaciones más que su problema valvular. Ya acá tienen algunos datos para precisar mejor esto. Por favor, hemos terminado acá la parte aórtica. Me toca, por favor, poner la parte pulmonar, porque este tema es parte pulmonar. Entonces, por favor, espérenme un ratito para ver la parte pulmonar. Señores alumnos, nos ha tocado válvula aórtica, estenosis e insuficiencia, que es lo que acabamos de terminar. Me toca también dictarle la válvula pulmonar, tanto estenosis como insuficiencia. Hasta aquí quisiera algún comentario, alguna pregunta, si fuesen tan amables, por favor. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Esa es una buena pregunta, pero ya, me pregunta si es la enfermedad. A eso se denomina enfermedad. Cuando tienen tanto estenosis como insuficiencia en la misma válvula, por cuestiones didácticas, por cuestiones ya de conocimiento médico, se le dice tiene una enfermedad valvular pulmonar, ¿ya? Entonces, cuando es estenosis, lógicamente es más crítico, más severo. Ahí de todas maneras se mide de todas maneras el área y probablemente termine en tratamiento de reemplazo valvular. Pero lógicamente el reemplazo valvular no es el único, sino va a ser el que va a ayudar más, pero se tiene que seguir dando medicamentos para evitar sobrecarga de volumen y para eso se da diuréticos, se da vasodilatadores, se da de repente algún inotrópico positivo, como el caso de la digoxina, un poquito de digoxina, y todo aquello que nos sirva para mantener la hemodinámica bien. Todos los medicamentos podemos conocer, pero no todos los medicamentos a veces requiere el paciente. Ustedes deben aprender a dar lo mínimo, lo adecuado, que controle al paciente. No hay que exagerar, no es cuestión de yo
seguir dándole las 20 pastillas que están en el mercado para tratar. No, si yo con 2 o 3 controlo el paciente y me responde, es suficiente. Por eso, conocer bien el medicamento, ver su actividad principal, sus efectos secundarios y poder combinar. Es una buena pregunta. Gracias. Vamos a ver lo que es enfermedad pulmonar. Gracias, Aaron. Gracias. Entonces vamos a ver lo que es enfermedad pulmonar. Al igual que la anterior, fíjense muchachos, la parte mecánica es similar. Lo único que quiero que diferencien y métanse a la cabeza, vuelvan a repasar anatomía, vuelvan a repasar fisiología, fisiopatología, por favor, porque si ustedes se acuerdan anatomía, van a ver que el lado derecho tiene conexión con también arterias principales, pero con otros órganos más directos. El lado derecho se conecta con la arteria pulmonar y esta con el pulmón. El lado derecho se conecta con las venas cavas, superior e inferior, y estas recoge todo el lado derecho, venoso. Mientras que el lado izquierdo se conecta con la aorta y todos los órganos nobles, cerebro, va el volumen oxigenado, la sangre oxigenada para irrigar, para nutrir. Y hacia atrás, con las venas pulmonares que recogen la sangre del pulmón después de haber realizado la hematosis, sangre oxigenada que va a llevar a la circulación. Pero tienen estructuras con órganos diferentes, por favor. Entonces los signos y síntomas también van a ser diferentes. Pero la parte mecánica son iguales. La válvula aórtica como la válvula pulmonar se abren y se cierran, es un mecanismo normal, es una puerta igual. Lo que pasa es que está ubicada en otro lado y el otro está ubicado en otro lado y sus conexiones son diferentes. Pero lo que nosotros queremos aprender es que la parte mecánica, si hay mala apertura, se denomina estenosis y se da en fase sistólica. Su mecanismo es de eyección. En casos de cuando se da mal cierre, es insuficiencia valvular de esa válvula que corresponda, en este caso pulmonar, y su mecanismo de regurgitación. ¿Y cuál va a comprometer? El ventrículo derecho en este caso. Entonces, esa es la idea. Y acá está la anatomía para que ubiquen ustedes bien. Estas son las válvulas auriculoventriculares, estas son las válvulas sigmoideas semilunares, aórtica y pulmonar, para que vean la ubicación. Mientras que abren unas, las otras se cierran. Pero esto es normal porque se están abriendo bien, totalmente. Y esto es cuando la válvula pulmonar, miren, no se abre bien porque acá hay un poco de estenosis, ¿no? Y acá está el cierre. Más o menos es la idea que trata de decirnos ese esquema. Entonces, en el caso de la estenosis valvular pulmonar, igual, el mecanismo es de presión, sobrecarga de presión. ¿Dónde va a centrarse esta presión? En el ventrículo, pero ya no izquierdo, sino en el lado derecho. Por lo tanto, va a haber una sobrecarga de presión. Ojo, pregunta de examen. En caso de estenosis, sobrecarga de presión ventricular izquierda, hay hipertrofia. Por lo tanto, se va a hipertrofiar las paredes a expensas de la cavidad. Por lo tanto, la cavidad ventricular derecha, en este caso, va a ser pequeña, pero la presión va a estar incrementada, la presión telediastólica del ventrículo derecho va a estar incrementada. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la sangre que va a llegar a la hora de llenado ventricular rápido, que viene la sangre por la vena cava superior e inferior, va a encontrar una presión que está abajo, incrementada, por lo tanto se va a retener un poco, va a incrementar la presión también en la aurícula derecha, y esto se va a transmitir hacia venas cavas superior e inferior, dando ¿qué? Congestión de la yugular, congestión venosa, va a haber congestión a nivel de pared abdominal, va a haber anasarca, va a haber congestión hepática, hepatomegalia, esplenomegalia, visceromegalia, y va a traer edema de miembros inferiores porque está con problemas a nivel de llenado ventricular porque hay incremento de presión en el caso de la estenosis. Por lo tanto, los signos y síntomas también va a depender del grado de severidad de falla en la apertura de esta puerta que se denomina válvula pulmonar.
Por lo tanto, el flujo que pueda pasar a pulmón va a ser muy poco en la medida de cuán severo es esa estenosis, ¿ya? Entonces, acá tienen la causa, lean ustedes, se van a entretener con esos datos, y aquí está el mecanismo de la válvula pulmonar. La válvula pulmonar es esta. Si el ventrículo, la válvula pulmonar es esta, si el ventrículo derecho se contrae para botar, normalmente acá va a encontrar un obstáculo, y este obstáculo es una resistencia que va a hacer cada vez que el ventrículo derecho ejerza una sístole, va a crear más presión, y esta presión hace que el septum ventricular derecho se incremente a expensas de esta cavidad que se va a disminuir. Entonces, acá hay sobrecarga de presión, y esta sobrecarga de presión que está incrementada va a hacer de que en el momento que la aurícula derecha bote el volumen hacia el lado izquierdo, sea dificultoso porque está en un incremento, es como la presión, el aumento de esa cavidad en cuanto a presión va a hacer de que se incremente la presión en la aurícula izquierda, y esto también incremente lo que viene de acá, que es la vena cava superior y vena cava inferior. Por lo tanto, las venas van a estar yugulares ingurgitadas, y aquí van a estar ingurgitadas todo lo que corresponde a la parte de pato de esplenomegalia, víscera, va a haber anasarca, va a haber edema de pared, va a haber edema de miembros inferiores. Fíjense que estamos hablando ya del lado derecho, de tal manera que lo que yo estoy mencionando, signos y síntomas, no son iguales a lo que presenta en el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque están conectados con otros órganos. En el caso izquierdo es el síncope, en el caso izquierdo es hipotensión arterial, en el caso izquierdo es debilidad, parestesias, hay enfriamiento de miembros inferiores, hay pulsos parvus tardus, hay disminución urinaria. Entonces son diferentes a lo que puede presentar el lado derecho. Entonces la estenosis pulmonar, ahí está la fisiopatología, que es lo que hemos dicho, repasen ustedes, lo que hemos hablado está ahí en cuadritos, ¿ya? Por lo tanto, provoca hipertrofia concéntrica, hipertrofia ventrículo derecho, que es lo que miren cuál es el grosor que está en el lado derecho, ¿no? Entonces sí provoca que a nivel auricular derecho también se incremente, pero se incrementa presión, y esto va a producir en los vasos de conexión incremento de ingurgitación yugular. Signos y síntomas de estenosis pulmonar, ya hablamos del ventrículo derecho. Cuando hay demasiada sobrecarga de presión puede provocar dilatación después y falla cardíaca, porque ya no puede mantener, acuérdense que es un músculo que se agota. Entonces, y el hecho que sea hipertrofia va a consumir oxígeno, el hecho que hay hipertrofia va a producir arritmia, como hemos visto anteriormente, etcétera, etcétera, y se va a complicar esto, ¿no? Entonces, hay un soplo sistólico, ya va a estar en el foco de la pulmonar, segundo espacio para esternal izquierdo, foco de la pulmonar, mientras que cuando hay de la aorta estamos escuchando en el segundo espacio para esternal derecho, el foco aortopulmonar. Entonces hay ingurgitación yugular, ascitis, edema, que es lo que no hay en el lado izquierdo. Por lo tanto, es fácil. Apréndase las características importantes que determinan diferencia entre los dos. No busquen algo que son similares entre ambos. Por ejemplo, si alguien me dice estenosis valvular pulmonar, produce palpitaciones, produce dolor, sí, pero el izquierdo también, entonces no hay algo definido. En cambio, si ustedes me presentan, dicen estos signos y síntomas, sí son diferenciales a comparación que el izquierdo no te va a producir esto. Salvo que sea una complicación global, donde esté tanto el derecho e izquierdo y hay una combinación, pero ustedes pueden identificar con signos y síntomas quién corresponde al lado derecho y quién corresponde al lado izquierdo. Y acá está lo que yo les decía, ¿no? Cuando es una estenosis, llámese pulmonar, llámese aórtica, el soplo va increciendo y decreciendo, va así en rombo, porque al inicio tiene que vencer una resistencia, después gana y hay una mayor velocidad, pero como la resistencia hay, vuelve a bajar y se produce en rombo, mientras que a la hora de la insuficiencia de regurgitación es más pansistólico o sistólico, es el soplo más continuo. De acuerdo a la severidad, este soplo continuado acá, o sistólico,
o pansistólico puede ser hasta la mitad, puede ser un poquito más. Eso ya depende de la severidad. Y aquí está de la estenosis valvular pulmonar. Primero, no hay crecimiento ventricular en la silueta. Lo que sí podemos encontrar es este arco de la aurícula derecha, que va por acá, va por atrás, ¿ya? Y se puede incrementar el botón aórtico también un poco incrementado. Y esta es una imagen de silueta, pero lo más importante es que no encuentran el ventrículo, fíjense, llamativo. Si esto estaría un poquito menos, pasaría como normal, pero no se guíen pues de una sola imagen, de un solo síntoma. Tienen que buscar por el examen físico signos y síntomas, por anamnesis más datos, por estudios procedimentales, llámese radiografía como en este caso, llámese electrocardiograma, llámese ecocardiograma, resonancia magnética, TEM, TAC, TAR, cardiopulmonar. Ya con esos más datos ya pueden estar. Y la auscultación, soplos, acuérdense los soplos. Entonces el ecodoppler, que es el estudio gold estándar, este es un corte. Lógicamente para ustedes que de repente están viendo dirán pues, que no se siente, pero ya uno se va acostumbrando cada vez que uno vea viendo estos diseños, porque son cortes estudiados, que uno tiene que ya aprender cortes, y de tanto ver ya uno se ubica, ¿no? La idea es que acá está la aorta, la arteria pulmonar, el ventrículo derecho, y aquí está la válvula. Estas flechitas me está dando la válvula. En este caso, el corte es así de cabeza, el corte, no es que el corazón de este sujeto esté de cabeza. Este es el corte. Yo puedo modificar, pero si yo modifico, ya sé dónde me ubico, cuál corresponde al ventrículo derecho. En este caso, el ventrículo derecho, su tracto de salida, y está la válvula pulmonar aquí, donde se puede. ¿Por qué uno tiene que hacer estos estudios y en estos cortes? Porque acá uno tiene que ubicar bien el área, porque acá van a poner el Doppler. El Doppler es una señal que trae el transductor, donde pongo acá el aparatito y mido el flujo, la velocidad, porque en base a eso, a la velocidad, puedo determinar si es severo, leve o moderado. Pero además, cuando el flujo pasa a nivel de el hueco, es decir, el flujo va a dibujar el hueco, y ese hueco dibujado yo puedo medir el área. Entonces acá está el flujo, la velocidad del flujo. Esto ya acá tecnológicamente ya está saliendo el flujo, lo que está pasando por acá, y vamos a ver la velocidad, y su velocidad es 4.4. Ya me está diciendo que este paciente está teniendo un problema a nivel de área. Ya de otra manera se saca su área valvular, y aquí están los cálculos que la máquina va botando, pero hay que medirlo bien. Entonces, ¿qué estudios tenemos? Electrografía, teleradiografía de corazón, ecocardiografía Doppler color. Tenemos, la ecocardiografía es un procedimiento, la ecocardiografía transtorácica es un procedimiento no invasivo, pero ahora se ha encontrado una metodología que es la ecocardiografía transesofágica. Es como si yo hiciera una endoscopía. Si uno va a gastro, para ver el estómago, te hace una endoscopía, le hace tragar un transductor. Entonces acá se hace tragar el transductor, pero no llega el transductor al estómago, porque nuestra finalidad no es llegar al estómago, sino llegar a una parte media del mediastino medio, y está más cerca, por la pared posterior, está más cerca a la estructura cardíaca. Por lo tanto, al estar más cerca, puedo tener mejores datos y puedo visualizar otras áreas que yo no miraba cuando usaba la ecografía transtorácica, porque esto se hace por adelante. Entonces, en base a eso obtengo lo que ya dijimos: área, velocidad, estructura, cavidad, medición. Y si con esto no es suficiente, entonces voy al cateterismo cardíaco, que ya hablamos que son catéteres ahuecados que se mete por la arteria braquial o la inguinal, va hacia
la arteria correspondiente puede meterse al ventrículo y tomar presiones, tomar muestra sanguínea, medir, en fin, se puede hacer más cuando no funciona lo anterior. Pero acá ya estamos hablando de un procedimiento invasivo. Y como todo procedimiento invasivo tiene complicaciones como ruptura cardíaca, producir arritmias, provocar trombosis o provocar infecciones, porque estamos metiendo del exterior. Si no tenemos toda la pulcritud, podemos infectar y producir septicemia. La TAC, tomografía axial computerizada, el TEM, tomografía por emisión multicorte y resonancia magnética que mejora. Son costosos siempre y cuando no sea suficiente lo previo. Ustedes en Estados Unidos van, el paciente que llega le hacen todo, porque hay plata y el presupuesto está dado, y además porque le hacen juicios y que no le hacen. Así que el paciente sin pedir nada, le hacen todo, aunque sea por dolor de cabeza, le hacen todo, si va a cardiología. De tal manera que el médico ya encuentra en su consultorio todos los resultados, y lo único que ve es cuál está mal. Mientras que acá tenemos que rompernos la cabeza para ir pidiendo el procedimiento adecuado que nos dé los datos que queremos. Por eso no le puedo pedir todo. Si yo con una ecocardiografía me llegó a ser suficiente, ahí terminó, diagnostico si es médico o quirúrgico. Y si eso no es suficiente para el cirujano, hago el cateterismo. Si no es suficiente, comienzo a hacer esto, pero es de a pocos. Entonces, la estenosis valvular pulmonar, al igual que la estenosis valvular aórtica, está sujeta a las mediciones y en base a estas mediciones ver el grado de obstrucción y del área valvular. Y en base a las mediciones, todo está ya protocolizado para entrar, si sigue con tratamiento médico nada más, o se necesita hacer un reemplazo valvular o una angioplastía, en fin, ya esa es decisión del cardiólogo y quirúrgico. Entonces, la estenosis pulmonar, acá está el tratamiento, ¿no? Si en aquellos pacientes que tienen una estenosis pulmonar ligera, no tienen síntomas, pueden llegar a la edad adulta sin corrección, no agravar, no es cuestión de dar medicamento y meter la mano, sino evaluar bien, ver la calidad de vida, que es lo que mejora al paciente, porque todo tiene riesgo, ¿no es cierto? Si ya vemos que hay mucho compromiso, hay la valvulotomía, es decir, la valvuloplastía, abrir la válvula, como hemos mencionado anteriormente, como la estenosis valvular aórtica, ¿no? Y así, y de acuerdo cómo va el paciente, indicamos la parte quirúrgica. Valvulopatía, estenosis pulmonar, tratamiento. Acá pueden leer, tiene pronóstico bueno si es que es leve, pero si es severa, tratamiento a menudo con valvuloplastía, con balón, que es lo que yo les decía, para romper la estructura cicatricial o está unida a estos velos, y de acuerdo a cómo responde el ventrículo, la morbimortalidad va a ser moderada o alta, ¿ya? Hay cánceres que pueden afectar la válvula. Lógicamente ahí va a estar comprometido la válvula y se hace lo mejor que se pueda para dar una calidad de vida al paciente. Este es estenosis. En el caso de la insuficiencia valvular pulmonar, al igual que el caso de la estenosis, en el caso de la válvula aórtica, la insuficiencia pulmonar es el mal cierre de la válvula pulmonar. Por lo tanto, hay regurgitación, su mecanismo de regurgitación, y la patología se llama insuficiencia. De tal manera que lo que está recibiendo el ventrículo derecho ahora no es volumen, sino es no es presión, sino es sobrecarga de volumen, a diferencia de lo que hemos visto estenosis valvular pulmonar, donde hay sobrecarga de presión. Acá hay una insuficiencia valvular pulmonar, se llena de bastante volumen el ventrículo derecho, y al igual que en el caso del ventrículo izquierdo, acá sí hay dilatación, hay agrandamiento del ventrículo derecho. Por lo tanto, la aurícula derecha va a encontrar a la hora de vaciarse que está lleno ya, por lo tanto va a aguantarse, va a detenerse, va a retrasarse, porque está lleno el ventrículo derecho, y lo que hace es que se acumula en la aurícula derecha, y esto va a retrasar también de las venas cavas superior e inferior, provocando congestión, al igual que el otro caso de sobrecarga. Entonces,
Una cosa también importante que hay que mencionar es que cuando hay el entendimiento del flujo, cuando hay más éstasis del flujo a nivel ventricular o auricular, se puede producir, crear trombos, y estos trombos complicar a través de los émbolos, se disuelven o se suelta un pequeñito y producir émbolos que van a diferentes órganos de acuerdo a su circuito que tiene. Entonces se va complicando. Por eso es que hay que ir tratando lo más rápido posible, dar anticoagulación respectiva cuando corresponde y evitar estos trombos. Entonces acá está la definición. En el caso de regurgitación, están las causas que son parecidas a la anterior. Hay algunas cosas diferenciales en el caso de la hipertensión arterial pulmonar, cuando es primaria, ¿no? Dan problemas a nivel derecho. Hay el síndrome carcinoide, hay fiebre reumática, endocarditis, también la parte infecciosa y la parte reumática también está metida. Entonces, esto es solamente para revisar, recordar la parte anatómica, ver cómo las válvulas funcionan normal, ¿no? Y este es el lado ventricular derecho con la arteria pulmonar. Y acá, como en el caso de la pulmonar, hay regurgitación, está regresando sangre al ventrículo. En el momento que se está llenando el ventrículo derecho, también se está llenando por regurgitación, de tal manera que este ventrículo va a recibir en ese momento mayor volumen que cuando era normal. Normal solamente recibía el volumen de la aurícula derecha, pero acá ya va a recibir sangre de la aurícula derecha como lo que regurgita de la arteria pulmonar. Por lo tanto, esto va a dilatar, va a crecer en volumen como un globo y va a llevar a insuficiencia ventricular izquierda, derecha. Signos y síntomas son soplos de baja frecuencia, porque el lado derecho maneja menos presiones que el ventrículo izquierdo, por lo tanto, si hay soplo, signos, soplos de baja frecuencia. Pero acuérdense dónde está la válvula pulmonar, dónde está la válvula tricuspidia. Y entonces usted va a encontrar soplos y ya en esa intensidad va a ser diferente al lado izquierdo, porque el lado izquierdo son más groseros. Hay Graham Still, que es diastólico, característico de una hipertensión pulmonar, y depende de la severidad y cronicidad de la patología. Ingurgitación yugular, que es lo más característico, por eso ustedes tienen que ser observadores. Si saben anatomía y recuerdan esto, lo primero que tienen que ver es todo lo que corresponde a la parte cardiovascular desde la cabeza hacia los pies, empezando pues en forma ordenada. La ascitis, que ya hablamos, y el edema de miembros inferiores, y las varices que se dilatan más. Entonces acá nuevamente la insuficiencia valvular aórtica es mucho más, no es mucho en rombo, sino es más holosistólico, pansistólico, ¿ya? Tiene esta forma. En la insuficiencia pulmonar, ¿qué estudios tenemos? Lo mismo que hicimos en las anteriores válvulas. No hay otras maneras, no hay otros estudios, por eso se repite. Si ustedes aprenden bien unas válvulas, las otras ya están conocidas. Lo único que tienen es saber es correlacionar con qué estructuras se unen, están vecinos, y en base a eso sacar los signos y síntomas por su compromiso. Tenemos electrocardiograma, teleradiografía de corazón y grande vaso, ecocardiograma Doppler, cateterismo cardíaco, TAC-TEM, resonancia magnética. Y lógicamente en el electrocardiograma hay dilatación, ¿no es cierto? Entonces, pero también hay crecimiento auricular derecho, ahí está la aurícula, fíjense, por eso es que en el electrocardiograma lo primero que tienen que aprender es saber los valores y la morfología de cada onda, positiva, negativa, y saber la morfología en cada derivación. En este caso, acá hay una onda P, una onda, un complejo QRS, la onda T, pero fíjense, tremenda aurícula, más grande que la onda T. Entonces quiere decir que hay crecimiento auricular. Y tengo que estudiar por qué es ese crecimiento. Si hay soplo, si hay ingurgitación yugular, es un problema pues valvular, ¿no es cierto? Crecimiento ventricular, acá está más incrementado. Tengo que utilizar los índices de Sokolov y otros índices de
que están en electrocardiografía para determinar, en el caso del lado derecho, ver cuándo hay hipertrofia, cuándo hay crecimiento. En el lado izquierdo también hay unos indicadores. Entonces, revisan de acuerdo al electrocardiograma, al taller de electrocardiografía van a revisar eso. La ecocardiografía, el gol estándar. Esto es el que me va a ayudar más datos y cada vez está siendo perfeccionado. Ahora hay en 3D, son muy bonitos, de tal manera, así como los bebés, ahora en ginecobstetricia está saliendo la cara en tridimensional, son fantásticos, al corazón también se le está viendo tridimensional, fíjense, de esta manera, y se pueden hacer mediciones, cálculos, ¿no? Y acá está el modo bidimensional donde se hacen cálculos. Todo esto ya está integrado al sistema matemático que lo han incorporado a la parte tecnológica del equipo. En un equipo más sofisticado te va a dar más datos y cuesta también un montón. Entonces, por eso es que, si bien es cierto el gol estándar, todavía no tenemos todos los equipos adecuados en todos los hospitales, menos en provincia, ¿no? Entonces la ecocardiografía, este es con color, fíjense, esto que ustedes ven amarillo es la velocidad y me está dibujando y estas formas están dibujando ciertas áreas, tiene mediciones el flujo, tiene áreas para medir y en base a esos cálculos previamente ya estudiados puedo determinar si está en lo correcto o es anormal. Entonces hay unos valores que aquí están de acuerdo a ecocardiograma cuando la función ventricular, fracción de eyección, está conservada, cuando el ventrículo, la función del ventrículo derecho está dentro de lo correcto. Entonces, todo en base a la ecocardiografía. El que tiene, digamos, quiere ser cardiólogo, vaya metiéndose y tener en memoria estos datos. Cuando lleguen internado probablemente vayan a ver otros equipos, pero sirve de referencia. Ya en el futuro probablemente cambien nuevos datos, hayan obtenido o hayan creado otros equipos, en fin, pero esto es lo que se tiene en este momento. Este es el cateterismo cardíaco, lo que yo les decía, se mete un catéter que queda bien de color oscuro, meten en el catéter y se puede soltar una sustancia de contraste, de tal manera que la aorta, ahí está la aorta, se dibuja y todas las ramas pulmonares como las ramas coronarias se va a dibujar y se va a ver el ventrículo, fíjense, este es el ventrículo izquierdo, se ha dibujado el ventrículo. Antes se trabajaba así, midiendo, haciendo unos cálculos, uno mismo tenía que trazar acá mediciones, pero ya con el ecocardiografía tiene mediciones, ya calcula automáticamente el área cardíaca. Acá están viendo las ramas, lógicamente uno tiene que ir acostumbrándose a ver para saber qué cosa es esto. Esto puede ser medio raro, anormal, ¿no? Pero les estoy mencionando que el cateterismo ya va a dibujar las arterias y los entornos, los contornos, tanto de las arterias como los ventrículos y las aurículas, ¿no? Entonces el tratamiento, la pulmonar no requiere tratamiento, todo va a ser en base a la etiología que tenga el paciente y al compromiso y severidad, ¿no? Tratamiento, primero, no farmacológico, ya le dije, el cambio de estilo de vida, régimen higiénico dietético. Farmacológico, dar sintomático, si hay congestión pulmonar, líquido, hay que dar diuréticos con mayor importancia, ¿no es cierto? Entonces, y así podemos ir incorporando. Cuando no se puede con el tratamiento farmacológico, entonces ya uno debe estar pensando en tratar el anillo dilatado en caso de la insuficiencia, ¿no? O el recambio valvular. Y eso conlleva a los mismos criterios que de acuerdo a las entidades internacionales tenemos que guiarnos, ¿no? Porque no es fácil llevar a cualquier paciente a sala de operaciones, hay que ver cuál es el riesgo-beneficio. Entonces, indicaciones del tratamiento quirúrgico cuando la regurgitación es severa, cuando hay evidencia progresiva de que el ventrículo ya está entrando a fases terminales, inicio de disfunción sistólica del ventrículo derecho, pacientes intervenidos con cardiopatía congénitas y donde como consecuencia de esto trae problemas ventricular derecho y valvular, ¿no? Entonces, esto, fíjense solamente para que tengan una idea, esto es una sala de hemodinámica, esto es una sala en un ambiente grande, esterilizado,
donde hay todas estas máquinas. Sala, hay un arco en C que va a dibujar o va a captar la silueta cardíaca en la forma que hemos visto, y a través de una radiología especial, acá está un televisor, el médico va manejando los catéteres, pero hay monitores porque uno puede producir arritmias, puede producir paro cardíaco, puede haber ruptura cardíaca. Para eso está un ayudante, para eso está este ayudante, y después hay varios más que están circulando para pasar algún aditamento, algún instrumental que necesita. Acá solamente es una visión, porque acá después hay una mesa al costado, debe haber una mesa con todo el instrumental para hacer el procedimiento. Y lógicamente a la hora de decidir están las válvulas protésicas para hacer recambio valvular para que por lo menos este paciente responda con ayuda de esto. Tiene tratamiento anticoagulante y tratamiento de acuerdo a cómo está presentando y cómo está su corazón, antiarrítmicos, vasodilatadores, en fin, complementar el trabajo de esta válvula. Bueno, hasta aquí ha sido la clase de lo que corresponde a valvulopatía pulmonar. ¿Alguna pregunta, por favor? Quisiera saber si algún alumno tiene alguna inquietud sobre lo que hemos hablado. Ya, es importante lo que me dice. Primero la primera pregunta, el segundo no he leído, ¿ya? La pregunta es que si es frecuente infarto, ¿puede provocar infarto? La estenosis valvular aórtica, claro que sí puede provocar infarto. Estamos hablando de que como la estenosis valvular aórtica da hipertrofia ventricular, esto produce consumo de oxígeno y hay sufrimiento a nivel ventricular. Y en los pacientes que son susceptibles, sobre todo en los pacientes de edad o que tienen aterosclerosis previa, este incremento en el consumo de oxígeno puede provocar esta isquemia más isquemia coronaria y provocar infarto. Pero también pues se puede provocar infarto de miocardio o problema coronario, porque si el volumen que yo boto ha estado obstruido y boto poco, en la fase diastólica, donde ustedes saben se irriga el corazón, el volumen en la fase diastólica va a ser poco y a la hora de irrigar va a irrigarse poco. También por ese mecanismo puedo provocar menor irrigación, isquemia coronaria, y si pacientes tienen ya previamente, como el diabético o como aquellos susceptibles que tienen placa ateromatosa, puedo hacer de que se produzca infarto de miocardio. Así es, sí se puede producir por la estenosis. Hay, digamos, más posibilidad con esta patología de producir infarto de miocardio que con las otras válvulas. En la insuficiencia valvular también se puede provocar, pero en este caso también. Por eso es que uno de los signos y síntomas dentro de lo que está es la angina de pecho, asociado al síncope, que es por baja de volumen, y a la disnea, porque es congestión pulmonar y está habiendo una disminución de volumen que vaya a las áreas adecuadas para tener un buen volumen diastólico de irrigación coronaria, están alteradas, eso hace de que se produzca, haya más posibilidad de producirse infarto de miocardio. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Gracias, Cristel, gracias por tu pregunta. Espero que haya servido algo de esto y en cualquier forma me tratan de ubicar si quieren más ampliación. Les agradezco a ustedes por su presencia y por su paciencia en escucharme. Muchas gracias. Hasta otra fecha. Gracias. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Muy bien. Gracias a ustedes.